Hola, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Deiner Yacine Mayo Mosquera, estudiante de la maestría en educación con énfasis en ambientes de aprendizaje mediados por TIC de la Universidad Pontificia Bolivariana y en donde actualmente hago parte del curso Docencia en Ambientes Virtuales y que para efectos de la actividad número 3 de la semana 4 propongo el siguiente recurso en el cual planteo las reflexiones de los procesos comunicativos que se dan al interior del aula de clase, de la cual estoy a cargo de los procesos de enseñanza que allí se desarrollan. Antes de abordar esta red de aprendizaje o estas reflexiones que se vivencian en el aula de clase a través de las relaciones comunicativas que allí emergen, quiero aclarar que interactúo con niños de primer grado acompañando su proceso lectoescritor, en el cual se requiere una permanente intervención y orientación del docente. Obviamente allí se establecen situaciones comunicativas recíprocas, pero también se acude a la necesidad de relaciones unidireccionales, dadas las particularidades y necesidades del aprendizaje de cada uno de estos niños que están en el aula de clase. Para iniciar esta reflexión, quiero señalar un momento previo a las actividades que se desarrollan en el aula de clase y corresponden en un primer momento en el que como docente acudo a diferentes recursos que su objetivo principal es apoyar la práctica docente en la planeación de las actividades que se pretenden desarrollar en el aula de clase. Como ustedes pueden observar en la gráfica, este primer momento corresponde a una indagación, a una construcción y elaboración de la planeación a través de los recursos que me ofrece la web, en donde tengo a bien acudir a foros en línea, donde se abordan temáticas de enseñanza, igualmente a recursos o contenidos escolares presentes en las diferentes enciclopedias académicas. También acudo a recursos visuales que me ofrece YouTube y obviamente a los diferentes blogs, wikis que ofrecen también información interesante, importante para establecer esta planeación. Y por supuesto está el gran aporte que hace Google al evidenciar mucha información que puede ser útil o que de hecho es útil para la construcción de esta planeación. Esta planeación cumple un papel muy importante porque es el esquema que va a permitir que las actividades que se desarrollan acá en el aula de clase tengan un horizonte, tengan unos propósitos claros y definidos. Abordando entonces estas reflexiones sobre la red de comunicación al interior del aula de clase, el esquema que les presento revela cómo algunas de estas interacciones se dan de forma unidireccional, como pueden observar en estas líneas que muestran este proceso. Pero también hay otras relaciones que se estructuran de forma bidireccional, como también lo pueden revelar en estas líneas que se muestran aquí y que se dan no solamente de docente hacia los estudiantes, sino que también se dan entre estudiantes y estudiantes, entre los diferentes subgrupos. Esta misma lógica se comparte al interior de algunos subgrupos, como los que vemos aquí, que son los que atraen toda la interacción comunicativa que se da al interior del grupo, al interior del salón de clases. Este subgrupo, como ustedes lo revelan, como ustedes lo pueden observar, revela una gran interacción comunicativa entre cada uno de sus miembros. Lo mismo se da acá, pero de una forma menos intensiva. Características que no cumplen otros subgrupos como los que se pueden observar aquí. El esquema de hecho presenta una particularidad que quiero aclarar un poco, y es que generalmente en el salón de clases donde donde trabajo, generalmente se forman grupos de estudiantes.
aunque la planeación no lo haya estipulado así. Siempre se generan grupos o subgrupos de estudiantes con fines diversos, Generalmente existe uno o dos grupos, como están aquí señalados, donde hay una permanente comunicación e interacción entre sus miembros. El objetivo principal de estos grupos es compartir información, compartir datos y confrontar productos, ¿sí? Esta es la interacción pues que más se recalca en estos dos grupos. Sin embargo, entre uno de ellos dos podemos observar que es el que interactúa con los otros grupos, ¿cierto? Se ve como este grupo que está aquí es el que trata de interactuar con los demás grupos, tratando de llevar esta misma dinámica que se da al interior con los otros subgrupos, la cual no siempre se presenta, no siempre se da. Y que lógicamente también esta dinámica que se da con los otros subgrupos, el grupo principal la transporta o la comparte también con el docente. Vemos pues que en este caso actuó como un orientador de diferentes procesos, pero que lastimosamente esa reciprocidad no se presenta en los diferentes grupos, no se representa con los diferentes grupos. Generalmente se da, como lo demuestra la lógica de este esquema, con los grupos que mayor interacción hay en el interior de ellos. Como ustedes pueden observar, existe un nodo, un grupo, el cual contrae la mayoría de las relaciones comunicativas que se dan en el interior del aula de clases. Ya lo había manifestado, pero es bueno resaltarlo. Y quiero hacer un énfasis aquí, un apoyo aquí en esta gráfica, porque este grupo de estudiantes, podemos llamarlo así, son de estudiantes que en cuanto al aprendizaje son un poquito más adelantados que los demás compañeros. Por eso creo yo que se concretan este tipo de interacciones a nivel de este grupo y la forma como lo direccionan hacia los demás compañeros del aula de clase. Obviamente en el esquema sí me hizo falta colocar algunos puntos aislados que vendrían siendo estudiantes que poco interactúan en los diferentes grupos que se forman en el aula de clase, pero sí cabe, yo creo que es pertinente hacerlo o señalarlo en esta gráfica que estoy mencionándoles a ustedes. Obviamente también, como ustedes pueden observar aquí, hay subgrupos que solamente son receptores de información, receptores de los productos, de los objetivos, de las interacciones que se ejecutan en el aula de clase. Estos grupos poseen características muy particulares que, como ustedes pueden observar, y ya lo había mencionado también, siempre existe un eje de cada uno de estos interlocutores, un eje interlocutor que es el que participa a los demás estudiantes en las actividades que se desarrollan en la aula de clase. Actúa como un enlace entre los demás compañeros y el docente. Generalmente existe una comunicación directa entre el docente, en este caso yo, con estos estudiantes, y estos intervienen con los demás estudiantes apoyando sus actividades escolares. En cuanto a los objetivos de la clase y los productos que se desarrollan, siempre se evidencian resultados positivos en los grupos donde hay mayores interrelaciones comunicativas, y los demás subgrupos, los grupos que menos relaciones comunicativas sostienen, alcanzan estos mismos objetivos, pero lo hacen con una periodicidad o con un tiempo más prolongado que los compañeros, y donde hay que también intensificar las actividades escolares para que ellos puedan alcanzar esos logros que se han planteado.
Sobre las metodologías que pueden evidenciarse en este esquema, considero que sí existe una metodología clara aquí, por lo menos yo lo tengo así, en la cual primero yo señalo una planeación o estructuro una planeación que destina recursos, diseño de actividades para que se den las interacciones en el aula. El esquema también revela que la metodología puede obtenerse, en la metodología puede obtener mejores resultados si se presentan recursos que permitan la interacción entre todos estos subgrupos. Considero que es un punto que voy a tener en cuenta y que debo tener en cuenta, y que gracias a esta actividad que se ha planteado en este curso de docencia en ambientes virtuales, he podido identificar quizás un aspecto a mejorar entre la metodología que imparto en el aula de clases. El propósito sería entonces hacer que esta interacción que se da en estos grupos con mayor comunicación se pueda extender hacia los otros grupos que circundan en el aula de clase, y que además integre los otros estudiantes que había señalado antes poco interactúan entre estos grupos. Si aquí se obtienen resultados buenos, al igual que en estos grupos, eso significa que es posible que se logre estos mismos objetivos con los demás grupos que se establecen en el aula de clase. Espero que haya sido clara esta reflexión que acabo de hacer, y que también pueda producir en ustedes unas reacciones que permitan clarificar cuáles son los aspectos que se pueden tener en cuenta a futuro para diseñar actividades de aprendizaje que permitan una intercomunicación constante entre los estudiantes y el docente que están en el aula de clase. Muchas gracias por observar mi participación, y espero atentamente sus comentarios y recomendaciones.